Nadie imaginaba que un hombre agotado, con un delantal manchado y las manos temblorosas por tantas horas de trabajo, estuviera a punto de vivir la Navidad más decisiva de su vida. Pero así comenzó la historia de Julián Torres, el chef que no era famoso, que casi nadie conocía y que aún así estaba a punto de iluminar el camino de cientos de personas. Y el suyo propio era 23 de diciembre. La ciudad estaba llena de luces, villancicos, vitrinas brillantes y familias apuradas comprando los últimos regalos. Pero mientras todos corrían entre risas y bolsas, Julián caminaba solo, empujando una vieja bicicleta donde llevaba bolsas de verduras baratas y un par de ollas desgastadas. Trabajaba en una cocina donde jamás lo mencionaban, jamás lo felicitaban y jamás lo consideraban. Para muchos, solo era el chico que pica cebolla más rápido que los demás. Para otros, el que siempre se queda hasta tarde, porque no tiene nada mejor que hacer. La verdad era, Otran Julián sí tenía algo importante, un sueño tan grande que a veces dolía. Soñaba con abrir su propio restaurante, un lugar donde la comida se sintiera como un abrazo, donde la gente entrara triste y saliera sonriendo. Pero los sueños pesan mucho cuando los bolsillos están vacíos. Esa noche, mientras revisaba su cuenta bancaria, vio números rojos que parecían burlarse de él. Estaba cansado, han derrotado, han con el corazón hecho un nudo. Entonces miró un cartel pegado en un posta encina navideña: para personas sin hogar, se buscan voluntarios. No sabía por qué, pero sintió algo parecido a una sacudida en el pecho, una mezcla de impulso, curiosidad y esperanza. Quizás, solo quizás, ayudar a otros le ayudaría a no sentirse tan perdido. Al día siguiente, llegó al refugio con sus ollas viejas, sus verduras baratas y ese talento silencioso que casi nadie conocía. Y cuando encendió la cocina del refugio, algo cambió. El aroma comenzó a llenar la sala, primero tímido, luego intenso, luego casi mágico. Las personas sin techo, envueltas en mantas, levantaron la cabeza y sonrieron. Voluntarios que nunca lo habían visto se acercaron curiosos. Incluso un hombre alto, de abrigo elegante y mirada seria, se quedó observándolo desde la esquina. Pero Julián no lo vio, estaba demasiado concentrado, demasiado inspirado, demasiado vivo. Sacó lo mejor de sí, sin que nadie se lo pidiera, sin esperar nada a cambio. Movía las manos con seguridad, mezclaba sabores como quien escribe poesía, y en cada plato que servía ponía una parte de su corazón roto. Como si cocinar también fuera una forma de curarse. Cuando terminó, la sala entera olía a hogar, a Navidad de verdad, a na esperanza. Las personas comenzaron a llorar. Otros, hey, y uno dijo una frase que lo marcó para siempre: hace años no sentía que la Navidad era para mí. Hasta hoy Julián apretó los labios. No quería llorar pero algo dentro de él se quebró y se reconstruyó en el mismo instante. No sabía qué. Mientras él intentaba recomponerse, el hombre del abrigo elegante lo evaluaba con atención. Lo miraba como quien encuentra un diamante enterrado. Lo estudiaba con una mezcla de sorpresa y decisión. Esa noche, cuando Julián salió del refugio, el hombre lo siguió con la mirada y murmuró: él es el chef que estaba buscando. Pero Julián todavía no lo sabía. Todavía no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro tan grande, tan inesperado y tan lleno de destino, que después muchos dirían que fue un milagro navideño. Esa noche, mientras Julián caminaba bajo un cielo helado, creyendo que todo había terminado, la verdadera historia apenas estaba comenzando. El viento cortaba la piel, las luces navideñas titilaban como si parpadearan de emoción, y en la sombra de un edificio, el hombre del abrigo elegante lo observaba como quien sigue una pista demasiado valiosa como para dejarla escapar. Su nombre era Héctor Valdemar, dueño de uno de los restaurantes más reconocidos del país, un crítico temido, un empresario implacable y alguien que no acostumbraba a detenerse por nadie. Pero esa noche, algo en Julián había encendido una chispa que ni él mismo entendía. Julián, ajeno a todo, pedaleaba su vieja bicicleta por avenidas oscuras. La rueda trasera rechinaba, el foco apenas iluminaba. Sentía el cansancio trepándole por los hombros, pero también una extraña calma en el alma. Había cocinado para gente que no tenía nada, y eso, de algún modo, había llenado un vacío que llevaba años arrastrando. Pero ese silencio interior se rompió cuando escuchó una voz detrás.
Julián Torres, ¿verdad? Él frenó. El corazón se le aceleró, se volteó con una mezcla de susto y confusión. Y ahí estaba en el hombre que lo había observado durante horas en el refugio, ahora frente a él, imponente, elegante y peligrosamente seguro de sí mismo. ¿Quién? ¿Quién es usted? Preguntó Julián, apretando el manubrio como si fuera un escudo. El hombre extendió la mano con calma. Soy Héctor Valdemar. Probablemente no me conozcas, pero yo sí te conozco ahora. Julián no sabía si responder o salir corriendo. Esa clase de gente no se le acercaba a alguien como él. Era como si un rey bajara del trono a hablar con un campesino. Te vi cocinando, continuó Héctor, y quiero hablar contigo. Tienes talento. Un talento que no se fabrica ni se enseña. Julián tragó saliva. Nadie le había dicho algo así en años. No sé qué vio usted. Empezó a decir, pero Héctor levantó la mano, deteniéndolo. Vi lo que falta en la mayoría de chefs que presumen demasiado en corazón. Cuando cocinabas, no seguías recetas, seguías emociones. Eso no se entrena, eso se nace. Las palabras lo golpearon como un trueno. No estaba acostumbrado a la admiración, le parecía que aquello no podía ser real. Héctor dio un paso más cerca. Quiero que trabajes conmigo. El mundo se detuvo. Las luces de Navidad parecieron quedarse quietas, congeladas en un parpadeo eterno. ¿Trabajar con usted?, repitió Julián, incrédulo. En mi restaurante, confirmó el empresario, con voz firme, Chilú Ajiviechtu es duro, exigente, agotador, pero si aceptas, te abriré puertas que ni sabes que existen. Julián sintió un vértigo extraño. Era la oportunidad que había soñado toda su vida. Pero justo cuando iba a responder, Héctor dijo algo que lo dejó aún más paralizado. No sé quién te dijo que no era suficiente, pero estaban equivocados. Y lo voy a demostrar. Julián bajó la mirada. Recordó todas las veces en que fue tratado como un simple ayudante. Recordó los insultos, las bromas pesadas, los turnos interminables. Recordó sus noches llorando en silencio, preguntándose por qué su vida no avanzaba. Y de repente, una duda le atravesó el pecho. ¿Y si no era capaz? ¿Y si fallaba? ¿Y si esta oportunidad solo servía para demostrar que todos los que lo despreciaron tenían razón? Héctor pareció leerle la mente. El único talento que necesitas, ya lo tienes. Yo me encargo del resto. Julián levantó lentamente la vista. La mirada de Héctor no tenía soberbia, tenía convicción, una convicción tan fuerte que parecía envolverlo como una promesa. Entonces, susurró Julián, acepto. Héctor sonrió por primera vez. Perfecto. Empiezas mañana y créeme, esta Navidad será la última en la que dudes de ti. Luego se dio media vuelta y se alejó, dejándolo solo bajo las luces navideñas. El eco de sus pasos parecía marcar el ritmo de un destino nuevo, uno que Julián jamás hubiera imaginado. Julián se quedó ahí, espirando, sintiendo que un capítulo entero se cerraba, mientras otro, gigante, peligroso y brillante, acababa de abrirse delante de sus ojos. Acababa de dar el primer paso hacia la vida que siempre soñó, y hacia un futuro que lo esperaba con los brazos extendidos. Dicen que la vida no avisa cuando está a punto de cambiarte. Pero aquella noche, mientras el aroma del pan horneado salía como un susurro cálido desde la cocina Julián, Torres no tenía la menor idea de que estaba a instantes de vivir el momento más decisivo de su historia. En el restaurante donde ahora trabajaba, ese lugar que jamás imaginó pisar como chef oficial. Todo parecía perfecto, las mesas llenas, las luces suaves, el murmullo de clientes felices, el brillo de los cubiertos, pero detrás de esa armonía había una presión que amenazaba con derrumbarlo. Era su primera noche al mando, el dueño estaba de viaje y una crítica gastronómica famosa había reservado sin avisar. Nadie lo sabía, excepto el destino, que parecía decidido a ponerlo a prueba. Julián empezó la noche confiado, pero a medida que los pedidos se amontonaban y el personal se ponía nervioso, su mente regresó a donde nunca creyó que volverían a aquel refugio navideño donde el olor a sopa caliente era lo único que separaba a muchos de una noche oscura. Recordó algo que un voluntario le dijo mientras servían: cuando cocinas para alguien que lo ha perdido todo, nada te asusta después. Y con esa frase atravesando su memoria como un rayo, volvió a tomar el control de la cocina.
La crítica pidió 3 platos que podían hacer brillar a un chef, o destruirlo en un risotto que exigía precisión milimétrica, un filete que tenía que llegar a la mesa con la temperatura exacta, y un postre que pocos se atrevían a preparar en una noche de servicio completo. Todos lo miraban, esperando que fallara, y en medio de ese silencio lleno de miedo, Julián soltó una frase que nadie olvidaría si pude cocinar esperanza sin tener nada. ¿Puedo cocinar esto? Y entonces ocurrió algo que pareció casi cinematográfico. Cada movimiento de Julián se volvió perfecto. No rápido, no improvisado, perfecto, como si hubiera estado esperando ese instante toda su vida. El risotto salió cremoso, brillante, equilibrado. El filete llegó al punto exacto, tan preciso que parecía una obra de ingeniería culinaria. Y el postre, un flan de naranja que aprendió de una anciana sin hogar, la misma que le enseñó que el sabor también podía ser un abrazo. Terminó siendo el plato que cambiaría todo. La crítica lo probó, encerró los ojos, no dijo una palabra y se fue en silencio, en tensión a miedo. En toda la cocina sintió que el mundo entero estaba en pausa, pero a la mañana siguiente la ciudad amaneció con un titular que explotó como pólvora. Un desconocido revoluciona la gastronomía en el chef que cocina con el alma. El restaurante se llenó durante semanas. La gente pedía el menú del chef nuevo, los teléfonos no dejaban de sonar, los inversionistas empezaron a aparecer como si el éxito fuera un imán. Y por primera vez en su vida, Julián sintió que su nombre por fin tenía un lugar en el mundo. Pero lo más sorprendente no fue eso. Lo más sorprendente fue la carta que llegó al mediodía, firmada por la crítica gastronómica, con una sola frase que hizo temblar a Julián: no sé qué historia ocultas detrás de tu cocina, pero el mundo necesita escucharla. Ese fue el día en que Julián decidió que no iba a ser solo un chef. Sería un recordatorio viviente de que incluso los actos más pequeños, como una cena navideña para quienes nadie mira, pueden encender un destino que parecía apagado para siempre. Y sin saberlo, estaba a un paso del giro más inesperado de su vida. La vida a veces guarda su mejor sorpresa para el instante en que ya no esperas nada. Para Julián, ese instante llegó una tarde en la que el cielo estaba tan gris que parecía presagiar una tormenta. Sin embargo, lo que venía no era destrucción, era el comienzo de algo gigantesco. El dueño del restaurante, el mismo voluntario que creyó en él aquella Navidad, lo llamó a su oficina. Julián pensó que era para hablar de los nuevos clientes, de los inversionistas, del revuelo que había causado la crítica, pero no lo vio sentado, serio, observándolo como quien está a punto de entregar un secreto demasiado grande. Julián, no quiero que siga siendo parte del restaurante. Esa frase atravesó a Julián como una puñalada. Sintió que el suelo temblaba. Pero antes de que pudiera responder, el hombre agregó: quiero que seas dueño del tuyo. En la mesa había un contrato, una propuesta, una oportunidad que parecía una broma del destino. En el hombre le ofrecía ser socio principal de un nuevo restaurante, uno construido alrededor de su historia, su sazón y su forma de transformar recuerdos en platos. Julián se quedó mudo. Nunca imaginó que alguien pudiera confiar tanto en él, pero aún faltaba algo. El trato incluía un requisito extraño. Tu restaurante debe tener un compromiso permanente con las personas sin techo. No quiero que olvides de dónde vienes, ni quién eres cuando cocinas en Julián. No solo aceptó, lloró, no lágrimas de dolor, sino de reconocimiento, de comprensión, de saber que ese círculo que empezó en una fría noche de Navidad, repartiendo comida con manos temblorosas, ahora se cerraba con fuerza, con gratitud, con destino. Los años siguientes fueron una mezcla de vértigo, trabajo y milagros. El restaurante abrió con un menú basado en historias reales, sabores que hablaban sin palabras en platos, creados para honrar a quienes había conocido en aquel refugio, recetas que cargaban memorias como si fueran amuletos. Y la respuesta del público fue explosiva. Las mesas se llenaban con semanas de anticipación. Las celebridades querían comer lo que el chef de la Navidad preparaba. Los críticos lo llamaban un narrador que cocina, y las estrellas culinarias una tras otra iluminaron su local como si hubieran estado esperándolo desde siempre. Pero lo más importante,
no estaba en la fama ni en las estrellas, ni en los aplausos. Lo más importante estaba en la puerta trasera del restaurante cada Navidad, sin falta. Por más éxito, por más viajes, por más entrevistas, Julián volvía a preparar una cena para los sin techo. La tradición jamás se rompió, y lo más sorprendente, en un día, mientras servía los platos, alguien lo tomó del brazo. Era un joven con una mirada triste, pero esperanzada. Señor, ¿usted es el chef famoso? ¿El que cocina para nosotros? Julián sonrió. No cocino para ustedes, cocino con ustedes en mente, y en ese instante entendió algo que lo acompañaría para siempre. El éxito no era abrir un restaurante, ni recibir premios, ni tener un nombre reconocido. El éxito era compartir lo poco que tienes, hasta que un día descubres que en realidad nunca fue poco. El éxito era devolver lo que una vez te salvó, porque aquella noche helada, cuando él era solo un voluntario más mezclado entre sombras y abrigos prestados, fue la generosidad, no el lujo, la que cambió su destino. Y ahora, mientras el viento navideño soplaba entre risas, ollas y recuerdos, Julián comprendió la verdad más importante de su vida. A veces, la puerta más grande se abre cuando tú decides abrir una pequeña para alguien que nadie ve. Y así, en esa Navidad eterna, el chef que cocinó para los sin techo terminó cocinando para el mundo entero, recordándole a todos que los milagros no se encuentran así, sirven